Hola a todos y a todas. Mirad. Están riquísimas y súper esponjosas. La verdad es que es una delicia. ¿Queréis saber cómo se hacen? Súper fácil. Quedaros y la hacemos juntos. ¡Hasta ahora! Os paso los ingredientes. Necesitaremos 150 gramos de harina. Puede ser común, pero si usáis común tendréis que añadir una cucharada de postre de levadura química. Yo en mi caso voy a usar la de bizcochos, que ya viene con la levadura incorporada. Un huevo, mantequilla para luego poner en el molde, que la derretiremos para poner luego en el molde para luego desmoldar. 2 cucharadas de sopa de aceite de girasol, 80 mililitros de leche y 125 gramos de azúcar. Luego, para adornar, utilizaremos chocolate negro, chocolate blanco y todo esto que veis por aquí, los fideos, y también hemos encontrado de esto que nos han encantado. Así que comenzamos. Comenzamos poniendo la harina a tamizar. Así, en un colador, y con un poquito de paciencia le vamos a dando así toquecitos y mirad qué finita que queda. Así vamos a hacer con los 180 gramos. Y enseguida vuelvo. Ya tenemos la harina tamizada y ahora ponemos una pizquita de sal. Así. Pondremos también el azúcar y si vosotros le ponéis harina común, pues es el momento de añadir también la levadura química. Removemos bien antes de poner los húmedos. ¿Sí? Y ahora hacemos como un volcán y pondremos el huevo. No lo pasaremos directamente, ¿eh? Como siempre os digo, lo pondremos en un recipiente y ahora lo ponemos así. Las 2 cucharadas de aceite de girasol y los 80 mililitros de leche. Y también añadiremos la cucharadita de vainilla. Y removemos hasta que nos quede una masa fina, como vais a ver ahora. Ponemos a precalentar el horno a 180 grados, calor arriba y abajo. Mirad, así tiene que quedar. ¿Veis qué finita? Pues así queda. Así que reservamos y pasamos a derretir la mantequilla. Antes de empezar, este molde lo encontraréis en descripción. La verdad es que va súper bien, ahora lo veréis. Pero si queréis, hemos derretido la mantequilla y con ayuda de un pincel escurrimos y vamos dando a todo por todos sitios. Y ahora, con la ayuda de una cuchara, vamos rellenando los moldes. No lo haremos hasta arriba, ¿eh? Si queréis, lo podéis hacer también con una manga pastelera. Yo no tengo y entonces pues es la manera que también me va muy bien así. Eso sí, tardaré más. Cuando los tenga llenos, volvemos. Como veis, no hay que llenar del todo, ¿eh? Hay un poquito más de la mitad, pero muy poquito. Mirad, nos ha sobrado esto. Entonces, pues luego volvemos a hacer otra remesa. A ver cuántas nos salen. Como veis, por la mitad, ¿eh? Un pelín más, no pasa nada. Pero no mucho más porque ahora subirá. Así que lo llevamos al horno por 10 minutos. A 180 grados, calor arriba y abajo. Y lo pondremos a la mitad. Enseguida volvemos. Bueno, mirad, qué bien han quedado. Entonces ahora, antes de que se lleguen a enfriar del todo, pasamos a desmoldar. Aquí lo tenemos. Mirad.
Y así hacemos con todas. Y volveremos a poner la mantequilla en el molde y lo volveremos a rellenar para llevar al horno. Enseguida volvemos. Bueno, mirad, nos han salido 41 donetas. Entonces ahora pondremos el chocolate. No hemos puesto todo, hemos puesto un cuarto. Si luego necesitamos más, pues pondremos más. Y le añadimos una cucharadita de postre así de aceite y llevamos al microondas a calentar intervalos de unos segundos y vamos removiendo hasta que lo tengamos derretido. Enseguida vuelvo. Ahora tenemos que ser un poquito rápidos, haciendo así, porque si no el chocolate volverá otra vez a ponerse duro. Así. Y le pondremos los adornos que nosotros más nos gusten. Así. Y lo pondremos aquí, en la rejilla de nuevo. Mirad, los de chocolate blanco y ahora estamos haciendo los de chocolate negro. ¡Qué rico! ¿Os gusta? Enseguida volvemos. Y aquí tenemos el resultado final. Lo hemos tenido un ratito en la nevera, como media hora, para que se endureciera bien el chocolate. Están espectaculares. Probadlas que os van a encantar. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!